aleluya, aleluya. Te adoramos, te alabamos, te glorificamos tu nombre. Santo, santo, poderoso. Dele fuertes palmas, aleluya, al Señor Jesucristo, el Rey, el Señor de todos los señores, el Kyrio. Él es digno, aleluya, de toda alabanza, de toda gloria, aleluya, de toda exaltación, aleluya. Gracias damos al Señor en esta hermosa, hermosa noche que el Señor nos permite poder soltar una palabra en este tiempo precioso de parte del Señor. ¿Puede usted tomar asiento? El libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, y vamos a leer el versículo 26 para ya entrar en la palabra del Señor. Dice así el versículo 26 en adelante. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida se bautizó con todos los suyos, y llevándolos a su casa, le puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Aleluya. Qué tremenda palabra, qué tremendo mensaje, qué tremenda conversión. El carcelero de Filipo, este hombre que se encontró en esta situación que acabamos de leer y nos relata las Escrituras, y nos habla en el libro de los Hechos, capítulo 16, de Pablo y de Silas, el por qué llegan a estar encarcelados. Y nos habla y nos relata de que ellos comenzaron el trabajo de la predicación de la palabra y llegan a esa ciudad y comenzaron a funcionar en lo que ellos son, en el reino, en los hombres poderosos de Dios. Y podemos ver detalladamente que eran hombres que buscaban a Dios. Tenían una necesidad específica. Versículo 16 del mismo capítulo. Pablo y Silas iban a orar. Tenían un momento, un tiempo donde ellos dejaban para ir a orar. Y el relato de esta historia dice que ellos, mientras iban en camino, les salía una joven. Y ella públicamente, hablaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Parecía que estaba todo bien, lo hizo una vez, pero luego reiteradas veces lo comenzó a hacer. Dice que esto enfadó al apóstol Pablo, que conociendo de dónde venía el espíritu con el cual esta joven daba voces, que incomodaba, que estorbaba. No era algo bueno, porque no era bueno del espíritu donde procedía lo que estaba diciendo. Entonces dice que reprendió al espíritu que había en la joven, y el espíritu que había en la joven era un espíritu de adivinación.
ella no estaba alzando su voz, porque se le había revelado del cielo que estos eran varones, siervos del Dios Altísimo, sino a través de un espíritu que trabajaba en ella y que daba ganancia a sus amos. Al momento en que el apóstol le reprende, el apóstol Pablo, esta chica dejó de adivinar, se fue el espíritu de adivinación. La palabra es específica cuando nos habla en cuanto a la adivinación. Por eso es que no creemos en el espíritu de adivinación, no lo aceptamos porque entendemos que procede del poder del ocultismo, de las tinieblas. Y la palabra dice en el libro de Levíticos 20, 27, y nos habla de que Israel tenía prohibido de parte de Dios hacer tales prácticas paganas y era castigada con la muerte. Así que no era algo sencillito nomás lo que tenía esta chica o que andaba perturbadita, no. En ella habitaba un espíritu de adivinación, de brujería, de hechicería, que daba ganancia a sus amos, a tal punto que cuando ese espíritu se va, los amos comenzaron a ir a las autoridades, a los magistrados, a los jueces, y expusieron a los apóstoles, diciendo: estos hombres han venido aquí con su cultura, con su Dios, con sus cosas, y ellos están alborotando la ciudad. Ellos están trayendo alboroto, y expusieron la causa. Dice, diciendo también: esto no es lo que nosotros practicamos ni creemos, no es nuestra cultura, no es nuestro Dios, ya que nosotros somos romanos. Entonces dice que haciendo oído, escuchando a estos hombres, los jueces y al pueblo que les apoyaba, tomaron a Pablo, tomaron a Silas y los azotaron con azotes, con vara, a tal punto de torturarlos, maltratarlos. Luego los meten en la cárcel. Allí llaman un carcelero, en el cual vamos a seguir en cuanto a esta palabra y el testimonio, el carcelero de Filipo. Y dice que el carcelero colocó o puso a Pablo y a Silas en el lugar de la cárcel muy privilegiado, que era el lugar de más alta complejidad, donde ellos estarían más resguardados, donde no pudieran salir. Luego de haber sido torturados a través de los azotes, de los golpes, les arrancaron la ropa a tal punto que la tortura fuera eficaz y pudieran llegar aún a sus carnes en cuanto con los golpes de la vara. No solamente eso, sino que dice que le pusieron cepos, le pusieron una forma también de unas piezas de dos maderas, en donde una de ellas se introducían los pies habían unos agujeros, se introducían los pies, se los colocaban allí, y con la otra pieza de madera hacía peso, soporte, a tal punto de inmovilizar a una persona y causarle gran tortura o dolor. Decirle a que está al lado: estos eran los apóstoles del libro de los Hechos. Eran los que por causa del Señor, por la predicación del Evangelio, por reprender el espíritu de adivinación, por traer el reino, por traer la verdad, por traer la luz, eran azotados. Y aquellos hombres dijeron, el pueblo, los magistrados, los jueces: estos hombres son los que alborotan la ciudad. Aleluya, aleluya por los apóstoles, gloria a Dios, por los hombres y mujeres de Dios. ¿Qué quiere decir los enviados? Porque cuando ellos llegan a una ciudad, porque cuando ellos llegan a un territorio, hay cada alboroto santo, hay cada alboroto ungido. Aleluya. Cuando los siervos de Dios pisan una tierra,
algo va a pasar. Decile al que está a tu lado, cuando un hombre de Dios pisa la tierra, algo va a suceder en el mundo espiritual. ¡Aleluya! Dele fuertes palmas al Señor. Estos eran los siervos de Dios. También la Escritura dice que mientras ellos estaban en ese lugar, a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¡Wow! Estaban doloridos, estaban con el cepo, con aquellos que no los dejaba caminar, pero sus espíritus estaban libres. Sus labios podían adorar a Dios. La esencia de quien los habitaba estaba libre. Ellos estaban libres. Y comenzaron a hacer algo que nadie podría hacer en su situación. No se pusieron a lamentar y a llorar que por causa del evangelio, por causa de la palabra, por causa del reino, estamos pasando. Mira vos, si hubiéramos hecho otra cosa, estaríamos en Miami, estaríamos en otro lugar viviendo la vida. No. Estos tenían esencia de Cristo. Estos tenían esencia del Rey. Y en medio de esa situación difícil comenzaron a alabar, comenzaron a adorar. Y aquel ambiente espiritual profético comenzó a moverse. A tal punto que comenzaron los cimientos, las bases, el lugar terrestre, ese lugar comenzó por las fuerzas mismas, porque esos son los terremotos. Los terremotos comienzan a nacer del lugar terrestre y hay una fuerza natural que comienza a dar vida allí abajo, y eso comenzó a formarse un gran movimiento, y ese terremoto comenzó a mover las bases, fundamento, las estructuras de ese edificio, y comenzó a temblar todo lo que estaba allí. Todo comenzó a moverse. ¿Se imagina? Nunca he estado en un terremoto, no quisiera ni estar. Vivimos muy cerca de Chile, pero gracias al Señor nunca llegó nada acá. Pero cuando hemos oído, escuchado, visto por la televisión de la gente que ha vivido un terremoto, sabemos que es terrible, sabemos que todo se mueve, que hay inseguridad en acercarse a cualquier pared, a cualquier lugar, porque todo lugar es inseguro. Asimismo, la misma tierra donde la persona se comienza a balancear, se comienza a marear, comienza a tener vómitos y comienza a tener terror, fobia, una situación terrible. Es vivir una experiencia mientras un terremoto se está produciendo. Ellos estaban viviendo aquello y comenzaron solamente a alabar y a cantar a Dios. Y dice que el terremoto comenzó a producirse a tal punto que todo tembló. A ver, decirle al que está al lado, todo tembló. A tal punto dice que las puertas que parecían tan seguras, se abrieron todas las puertas. Todos los presos quedaron asustados, atemorizados, pero libres. Y aquel hombre, el carcelero, al que le habían encargado por su vida que resguardara y cuidara ese lugar, lo primero que hizo, en cuanto a verse acorralado, a verse bajo presión en esa situación de exposición, en cuanto a no haber cumplido con su deber o con lo que tenía que hacer, más cuidar a aquellos hombres que alborotaban la ciudad, dice que sacó su espada y quería tentar, matarse, atentar contra su vida. Pero allí el hombre de Dios, Pablo, en el versículo 28, el apóstol clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aleluya.
Hoy se levanta una voz profética en medio de terremotos, en medio de situaciones muy difíciles para muchas vidas, que quieren atentar contra su vida, que se quieren suicidar. Aleluya. Y esa voz de esperanza, esa voz que suena en todos los lugares, dice de parte de Dios: no te hagas ningún mal. Aleluya. No te hagas ningún mal. Está diciendo: no te mates, no te dañes. Espera, espera. Estamos todos aquí. ¿Se imagina que el hombre, él ya veía la muerte? Y si no era en manos de sus autoridades, en cuanto a sus autoridades superiores, él se iba a matar. Pero luego escucha al apóstol. Y el apóstol le habla. El hombre pidiendo luz entró adentro de la cárcel. Inmediatamente, la primera actitud en cuanto a dar gracias, el hombre se tiró, se arrodilló ante los apóstoles. Los apóstoles no le pidieron nada en cuanto a esto, pero el hombre, al verse salvo de esa situación, agradecido de esa situación específica, no tuvo otra de que tirarse para demostrar humillación y gratitud. Y el apóstol le dice, el hombre dice: ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Una buena decisión. Y él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y allí comienza algo maravilloso, porque aquel hombre que estaba para resguardar su vida, después que seguramente él estuvo para probar el castigo y las torturas que le fueron hechas a los apóstoles, luego él está para curarles. Por eso que aquellos que te maldijeron te van a bendecir, porque hay una ley espiritual. Hay una ley de Dios que se mueve siempre en gracia para sus hijos y para los ungidos. Y dice que aquel hombre de tanta gratitud lo llevó a su casa, le sirvió, y aquel hombre fue bautizado y se entregó a Cristo, al Señor, a través de la predicación de los apóstoles. Y la palabra de Dios y el reino de Dios se manifestó en ese día en esa cárcel. Hoy podemos traer una revelación de parte de Dios en cuanto a esta palabra. Este carcelero era el hombre que cuidaba la cárcel y los presos. Pero hay gentes que no cuidan cárceles, sino que la poseen por sí sola. Están dentro de una cárcel. ¿Por qué este hombre, en esa situación de culpabilidad, lo primero que hace es matarse, querer quitarse la vida? Porque trabaja un espíritu en cuanto a la culpabilidad. En este caso estamos viendo que es una situación específica, pero nos vamos a abrir a ministrar proféticamente para decir que no necesariamente tú tienes que ser el carcelero Felipo para estar encarcelado. Hay muchas cárceles que comienzan mentales, espirituales, físicas, y que han traído cárceles a la vida de una familia, de una persona, por generación a generación. Todo lo que tiene que ver con este tema de la culpabilidad, porque el carcelero de Filipo se sintió bajo un espíritu de culpabilidad. El espíritu de culpabilidad genera juicio y un gran sufrimiento. Eso es lo que hace el espíritu de culpabilidad. Cuando una persona está bajo juicio y bajo sufrimiento, a tal punto que lo que quiere solamente es matarse, terminar con su existencia, terminar con su vida, no seguir más adelante, está bajo un espíritu de culpabilidad. El espíritu de culpabilidad es un espíritu inmundo que entra a la persona y que da otra semilla.
le ocasiona, le produce la semilla de la acusación y sensación de culpa diarias, permanente. La persona que está bajo un espíritu de culpabilidad, de acusación, vive castigándose a sí misma y espera solo verse sufrir y no acude al perdón o a Dios, porque dice ser por sí mismo, por sí misma, que se merece ese sufrimiento. Es un espíritu inmundo la culpabilidad. Es un espíritu que trabaja sagazmente. Hoy tenemos nosotros una sociedad que está en la tecnología muy avanzada, que nos podemos comunicar en un segundo con un familiar que puede vivir dentro de nuestra nación a 500 kilómetros, o nos podemos comunicar en otro continente inmediatamente, en segundos. Pero aún así hay espíritus y demonios que siguen trabajando para hacer del hombre y de la mujer infelices, que vivan bajo el espíritu de la culpabilidad y que los lleve al suicidio. Ese es el espíritu que trabaja. Este espíritu en esta situación es como que hubo una razón, pero no obstante así, el apóstol dice: no te hagas ningún daño, porque no mereces. No acredita de que tú te mates por esto, porque no vale la pena. Hay personas que viven situaciones de familia muy difíciles y que comienzan con un espíritu de culpabilidad y atentan contra su vida, contra su matrimonio, con la estabilidad emocional de su casa, por el espíritu de culpabilidad, de juicios y de sufrimientos, y se dicen a sí mismos: es por mi culpa la destrucción de mi hogar, es por mi culpa esto, es por mi culpa aquello. Y comienza un espíritu inmundo a trabajar tan sagazmente que lleva a esta vida a un sufrimiento diario y permanente, o directamente al suicidio. Hoy tenemos, como decíamos, un adelanto en cuanto a la comunicación, al confort dentro del hogar, pero no obstante a eso, nada ni nadie puede suplir y llenar lo que Cristo puede llenar en el corazón. Hoy el ser humano está siendo víctima a través de los espíritus inmundos que trabajan por un pensamiento a la mente. Hoy hay enfermedades que podemos distinguir, especificar, que atacan como fuerzas del infierno a la cabeza del hombre. Derrames, daño cerebral, cáncer, tumores, quistes, coágulos sanguíneos, epilepsia, meningitis, enfermedad del Alzheimer, psicosis de todo tipo, esquizofrenia, paranoia, fobia de toda clase, doble ánimo, retraso, sensibilidad, alucinaciones, manías, locuras, confusión, olvido, frustraciones, aplazamiento, demencia, esclavitud, preocupación, temor, pánico, ansiedad, tensión, prisiones de espíritu de ocultismo, espiritualismo, satanismos, pesadillas, migrañas, dolores de cabeza, tormento mental, suicidio. Todos estos espíritus atacan a la mente. Los conocemos con el nombre de enfermedad. Hasta ahora, la ciencia aporta lo que puede aportar
al bien de la humanidad. Pero hay enfermedades y situaciones de cada individuo que un medicamento, una pastilla, un profesional no afectó, no dio la solución. Tenemos a este hombre con el espíritu de culpabilidad por lo que pasó cuando entendemos que el terremoto fue algo natural, pero también entendemos que el terremoto se produjo a través del mundo espiritual de Dios, en la conexión de Pablo y Silas que adoraban a Dios, y se comenzó a mover y todo se comenzó a unir de alguna manera para liberar a los enviados. Pero no obstante a eso, a pesar de esta situación y de este hombre que, como muchas personas, y cuando decía al comenzar la palabra, no solamente ministramos a la gente que está en el templo hoy, los hijos de Dios, los hijos de la casa, sino que podemos llegar a mucho público que a través del mundo, que a través de la televisión, de las redes sociales nos está escuchando, nos están mirando. Y que usted está viviendo una situación así, donde hay un espíritu de culpabilidad que a usted lo está atacando. Y que usted dice, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a salir de este espíritu de la fobia, de la esquizofrenia, de la locura? De esas voces de lo bipolar, de las voces de los pensamientos que no se pueden ordenar en la mente. Todos ellos son espíritus que atacan la vida de una persona, donde las encuentran débil, y ahí comienzan a trabajar los demonios. Pero ¿sabe qué? Te tengo una buena noticia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Lo que los médicos no pudieron hacer, Cristo lo va a hacer. Y lo que Cristo lo va a hacer, los médicos, si así tú lo permites y tú te dejas de alguna manera estar bajo un diagnóstico de una ayuda, eso no quita. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor tiene la soberanía en todo. En todo está el Señor. Nosotros como siervos de Dios nunca le hemos dicho a la gente no vaya al médico. No, porque nosotros entendemos que la fe que podemos aportar como apóstoles quizás no sea la misma que pueda aportar aquel nacido por primera vez. O sí, o nos pueda sorprender, y es un hombre y es una mujer poderosa en fe. ¿Qué te quiero decir a través de la revelación de esta palabra? A través de la revelación de la palabra te quiero decir y llevarte a esta revelación, que cuando los apóstoles de Dios vienen a una tierra, sea una ciudad que haya una chica que tenga adivinación, sea un territorio, sea un lugar donde hay una fuerza de la oscuridad que se está moviendo, cuando vienen los apóstoles, los hijos de Dios a esa tierra, la oscuridad se tiene que ir. La adivinación, la brujería, la hechicería comienza a perder su poder. Aleluya, porque el gobierno del cielo gobierna la tierra. Aleluya. Cuando llegan los siervos de Dios a un lugar, comienzan a ver alborotos, pero esos alborotos son diferentes a otros alborotos. Estos alborotos son buenos, estos alborotos son de la palabra, estos alborotos son de milagros, estos alborotos son de vidas transformadas a través del poder de Dios. Aleluya. Yo te profetizo que nuestra tierra va a ser alborotada con la gloria de Dios. Aleluya. Y hubo un terremoto en Filipo. Yo te profetizo que va a haber un terremoto en tu vida. No te asustes, que no son como esos terremotos. No estamos llamando a que nuestra tierra tiemble. No. Estamos diciendo que las fuerzas del mal van a comenzar a temblar. Que las fuerzas de Dios, así como los terremotos naturales son producidos con fuerzas naturales, nosotros declaramos que estos terremotos que vienen son producidos por la fuerza del Dios Todopoderoso. Aleluya. Y que van a comenzar a temblar los poderes de las tinieblas. Los poderes de las tinieblas tiemblan. Aleluya. Los demonios creen, pero tiemblan.
a diferencia de los hijos de Dios. Y dice que se abrieron todas las puertas cuando esos terremotos, porque dice que vino un de repente. ¿Escuchó alguna otra vez esa expresión, el de repente de Dios, que nos ministraba en alguna oportunidad el apóstol Roberto? Y en el Pentecostés vino de repente. ¿Sabes qué? De repente esa oración va a ser una oración de terremoto, de fuerza de Dios. Aleluya, que va a comenzar a mover los cimientos. Pero no te asustes, no te asustes, porque es para que se rompan las opresiones de las cárceles de esclavitud, de tiniebla, y esas cárceles mentales y esas fortalezas de Satanás comienzan a caer, a caer, a caer, a caer, porque hoy no tenemos en nuestra mente poderes de las tinieblas que nos acechan, sino que tenemos la mente de Cristo, la mente de Cristo, una mente en la cual hay liberación. Aleluya, tóquese en la cabeza, la mente, sí, es donde el enemigo larga sus dardos, en donde se escuchan las voces como en primera persona, pero es Satanás el que dice: no vas a poder. Cárceles. Nunca vas a poder aprobar o ser un profesional. Cárceles. Nunca te vas a sanar. Cárceles. Espíritu de culpabilidad. Te tienes que morir porque eres causante de dolor, de desgracia. Cárceles. Aleluya. Ahora mírame bien y repetí lo que yo digo. Cárceles de las tinieblas, ya no más, ya no más, ya no más. Aleluya, porque el Señor abrió la puerta de mi liberación. Soy libre, somos libres a través del poder de Jesucristo en la cruz del Calvario. La culpabilidad es una cárcel, pero para este tema de la culpabilidad y para este tema de cárceles tenemos una palabra. Primera de Juan, capítulo 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, se refiere a Cristo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando venimos al Señor y damos lugar a la redención a través de Cristo se comienza a ejecutar y nos comenzamos a liberar. Y aquellas cárceles comienzan a írsele. Esas cárceles de aflicción, de tristeza, de angustia, de luto, se tienen que ir en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la fortaleza nuestra proviene de Dios y la fortaleza del Señor produce gozo, produce alegría. Se va el espíritu de tristeza, se va el espíritu de Mara, el espíritu de amargura, el espíritu de acusación, el espíritu de temor, el espíritu de muerte, el espíritu de atentar contra mi espíritu, el espíritu de atentar contra mi vida. Dijo el apóstol: no te hagas daño, ya no más, ya no más. Se va, se va. Se va el espíritu de acusación, se va el espíritu de suicidio, se van los espíritus que atacan a la mente para crear en ti una fortaleza de cárcel. Se va en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Y aquel hombre pidió luz para entrar. La única luz que está en nosotros se llama Cristo. Y entró a ese lugar y dijo: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Hay cristianos que viven bajo poderes de enjugamiento. Y es verdad, Cristo es la esencia de vida. Pero entendemos que también hay iniquidades ancestrales que no podemos separar, porque existen.
Éxodo 34:7. Nos hablan de las iniquidades ancestrales. No podemos negar. Y es verdad, nuestra vida comienza en Cristo. Nos liberamos de iniquidades ancestrales y nuestra vida comienza a ser más plena en Cristo, porque Él es la vida, la palabra viviente, la vida. Pero tenemos gente, y no podemos negar, que no se apropian de esta liberación. Tanto la salvación se obtiene por fe. La liberación de ser libre de iniquidades ancestrales también se recibe por fe. Si tú crees, lo recibes. El ser libre, hay gente que me dice, yo quiero ser libre de esto. Y le tenemos que decir, ¿sabe qué? La habitación de Cristo es tu corazón. Y si tu corazón hay una plenitud de Cristo, te vas a liberar. Pero apropiate de esto a través de la fe. Y camina por fe, declarando que eres libre en el nombre de Jesús. El asunto no es solamente congregarme en un ministerio y hacer todas las clases de A y B y C de iniquidad. La cosa no es solo eso, es tomar la palabra y apropiarme de ella y aún hacer una remoción, permitir que el Espíritu Santo haga una remoción en nuestra cultura, en nuestra creencia, en nuestros hábitos, porque no puedo declarar un día que estoy en Cristo, no puedo declarar un día que soy libre de iniquidad y mañana mi forma de hablar y mi actitud demuestran otra cosa. Es hablar, declarar que soy libre. No, es que no soy sano totalmente, todavía me duele. Eres libre, eres sano, eres bendecido. No, lo que pasa es que todavía no, porque me falta mucha oración. No. Es si tú crees, si te apropias, si la posees, si la vives. Tuvo que hacer mucha cosa el carcelero. No. ¿Qué tengo que hacer? El apóstol le dijo, tú no tienes que hacer más nada que creer. Cree. ¿Y cómo me voy a sanar de la culpabilidad? ¿Y cómo me voy a sanar del espíritu de suicidio? De que al ver una situación difícil, quiero atentar contra mi vida. El apóstol le dijo, sigue creyendo. Cree. Porque la vida de Cristo en ti dará vida. La esencia de lo que Él es te dará el poder de la vida y ya no habrá más muerte. De eso se trata. Se trata de la vida de Cristo. Y se trata de aquel hombre, tomó a los apóstoles, los llevó a su casa, les curó sus heridas y comenzó a servir a Dios a través del bien que podía hacerle a los apóstoles. Y tuvo una vida en bendición porque creyó. Yo te invito en esta hora a creer. Si hay situaciones difíciles en las cuales no puedes superar, comienza a creer, porque todo empieza creyendo. Porque aquel que busca a Dios, dice el libro de Hebreos capítulo 11 creo que es, debe creer que lo hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Tengo que tener una actitud de creer, de saber de que en Cristo lo encuentro todo, de saber que Él puede arrancarme de la cárcel que sea, de la situación que sea, que en Él puedo encontrar la vida. Hoy mucha gente, días atrás me decía una persona, ayúdeme, porque siento voces por una situación económica, por mi trabajo, y esas voces son malas. Esas voces me dicen que me tengo que matar. Esas voces me hablan, quiero procurar el sueño en la noche, pero no puedo.
inmediatamente le soltamos la palabra. Inmediatamente ordenamos que esos espíritus torturadores de muerte, de suicidio, se vayan en el nombre de Jesús, y que venga paz a la vida de ese hijo de Dios, porque no deja de ser un hijo de Dios, porque está bajo ese espíritu de enchugamiento, sino que una debilidad en su fe, en su espíritu, una situación permitió que ese espíritu viniese a torturarlo. Inmediatamente se hizo ministrar, inmediatamente se pudo liberar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que te hagas ningún daño. ¿Por qué vas a seguir con tu carga, con tu peso? ¿Por qué vas a seguir con tu pasado, de lo mucho que sufriste, de la situación tan difícil? Porque si tú estás vivo, estás viva, y tú te mereces ser feliz, tú te mereces vivir una vida diferente, tú te mereces disfrutar de esta vida, tú te lo mereces. Y no solo porque te lo mereces, porque eres una buena persona, sino porque Cristo pagó por ti. Cristo pagó por ti para liberarte, para hacerte una nueva criatura, para darte gozo, para darte felicidad. No era el día en que se iba a morir el carcelero de Filipo como él pensaba. No era el día de su muerte, era el día en que realmente en Cristo él comenzaba a vivir. ¡Aleluya! Cuando Cristo viene a nuestra vida y nos comienza a liberar de una cosa y de la otra, y el enemigo lucha en la mente diciendo: te voy a enfermar de esto, te voy a quitar la vida, te voy a hacer esto. No, Satanás, no, tú no puedes hacer nada, porque no depende solo de mí, depende de Cristo y del habitáculo de Él que hay en mi corazón. Todo lo puede en todo, porque aún en nuestras debilidades Él es fuerte en nosotros. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aleluya. Y es verdad, todos nos vamos a morir algún día, pero mientras llega ese día, aleluya, cree en el Señor Jesucristo, sé salvo tú y toda tu casa. Disfruta del poder de la palabra, disfruta del evangelio, disfruta de la palabra espíritu, disfruta de la vida, disfruta de la salud, disfruta. No te hagas ningún mal. Dios ha dispuesto darte vida y no muerte, liberarte de toda la opresión de esta cárcel. ¡Aleluya! Muchas veces un pensamiento negativo ha venido a mí. Cuando yo doy testimonio de mi salud, un espíritu me quiere atacar. Y ese espíritu dice: te vas a enfermar, te vas a morir. Y yo le digo: ¿por qué no te morís vos, diablo inmundo, que no servís para nada? Porque ¿sabés qué? Yo sirvo para mucho. Soy una persona sana, gracias al Señor. No tomo una pastilla, ni para el dolorcito de cabeza, porque no tengo dolor de cabeza, ni para la depre, porque no tengo depresión. Yo puedo agradecer al Señor que nací en esta fe hace muchos años, cuando vi sanar a mi madre de una enfermedad de esquizofrenia y de locura. Así llegamos a los caminos del Señor. Ella entró en una depresión, esquizofrenia, locura, pérdida de memoria, de razonamiento total. Y cuando ella viene a los caminos del Señor, ella se sana inmediatamente. Al ver esa obra tan poderosa del Señor, nació en nuestro corazón una profunda fe
de que Dios es un Dios real y que Él sana. Eso no quiere decir que en el transcurso de mi vida alguna vez no haya tenido ataques de enfermedad. Lo tuve siendo joven o en alguna etapa de mi vida criando a mis hijos. Tuve ataques muy fuertes de parte de Satanás, aún de peligros de muerte, pero el Señor me libró de todas ellas. ¿Por qué? Porque la palabra te libera. No crea que no se lucha con esos pensamientos negativos que vienen de parte de Satanás, pero es ahí donde hay una guerra de palabra mental. Y es ahí donde la obra poderosa de la palabra y la obra poderosa del Espíritu Santo, el que tiene gobierno en nuestra vida, y nosotros tomamos ese gobierno y expulsamos toda palabra de mentira, toda palabra de engaño, toda palabra de enfermedad, toda palabra de cárcel. En el nombre de Jesús se va toda palabra, porque comienza solamente con una palabra en la mente, que te vas a enfermar, que te vas a morir, que vas a perder todo lo que tienes, y que acá y que allá. Esa es una palabra, un dardo que tiene que pasar. No es una palabra que tiene que nidar en nuestra cabeza. Pasará. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo, desde la mollera hasta las plantas de los pies. Porque dice la palabra de Dios que somos templo del Espíritu Santo, donde el habitáculo de Cristo mora en nosotros. Aleluya. Y este templo debe estar permanentemente ante el fuego del Espíritu Santo, ardiendo ante la presencia del Señor. Aleluya. Y toda fortaleza mental que quiera venir como una cárcel para meterte en ese lugar que no vas a poder salir, son demonios. Son demonios que hablan, son demonios que se potencian en tu debilidad o en tu falta de fe. Toman oxígeno y toman fuerza hasta que esas palabras en la mente comienzan a dar orden al cerebro y el cuerpo recibe esas señales. Y lo que tú dijiste que te ibas a enfermar, de eso te enfermaste, porque vino una palabra a la mente. Pero cuando tú sientes el azote del diablo, la saeta que viene a la mente, y te rehusas y la rechazas y se la tiras a Satanás, al mismo infierno, ninguna arma forjada contra ti se levantará. ¡Aleluya! Tú no te enfermarás de tumores, tú no morirás de cáncer, tú no morirás depresivo, loco. Tú no te vas a suicidar, porque la culpabilidad no es una esencia de Cristo, sino un arma del infierno de destrucción. Te levantas en fe, te pones en quien eres y comienzas a orar y comienzas a llenarte de la palabra. Hay veces cuando ministro en forma personal a las personas que vienen muy atormentadas y comienzo a ministrar, y ellos dicen: el solo hecho de escucharla, no es necesario que me ministre, pastora, porque ya se me fue. Listo. Yo traía esto, pero no. Usted me comenzó a ministrar, me comenzó a hablar y ya no lo tengo. Ya se fue eso. Porque el gobierno del cielo está en nosotros. No te dejes encarcelar por Satanás, porque tú naciste para ser libre y para que la gloria de Dios, que se hizo presente en la cárcel de Filipo, esa gloria de Dios se hará presente en tu vida. Vas a hacer un terremoto de unción, un terremoto terrible de unción. Esa misma gloria se va a manifestar en tu casa. Por favor, reciba la palabra. Lleve la palabra para los necesitados en su casa.
y comience a declarar. Hoy comenzamos a mover un terremoto, pero no de esos que matan ni asustan, no, sino un terremoto de bendición, un terremoto de sanidad, un terremoto de liberación. Hoy se abren las cárceles para los que están en este lugar, para los que están en tu casa y para los que nos ven y nos miran a través de la señal de Canal 6. ¡Aleluya! Hoy te liberas, hoy te llenas de vida, hoy te llenas de salud. En el nombre de Jesucristo el Señor. ¡Aleluya! De esta manera nos estamos despidiendo de toda la audiencia de Canal 6 Viento Recio.